Entonces, vamos a ver. Tenemos la salida. La salida la tomamos acá. Ahí está la salida. Bien. Sí, Entonces, entre esto y tierra sería, ¿verdad? La tensión de salida. Esta la queremos conocer. Que sería lo mismo que decir si acá, como estamos en corriente alterna y las fuentes son tierra para la corriente alterna, la salida es lo mismo que decir entre este punto y tierra, que sería la tensión que cae acá en RC. ¿Se ve eso? sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces yo acá voy a redibujar la RC. Solo voy a cambiar de posición nada más para tenerlo más claro. Acá vamos a poner RC. Bien. Entonces la salida está acá. Entonces veo. Bien. Entre RC y tierra. O sea, que la caída de tensión en RC. Sí, esa es la salida. Bien. Entonces, ¿cuál es la caída de tensión en RC? Tenemos una corriente que va para allá. Sí. ¿Te acuerdas cuánto vale esa corriente? Es la corriente generada por la fuente de tensión. O sea, va a ser el HF por el IB, ¿te acordás? Ajá. El IB, la corriente de base, sería esta que viene por acá. Y el HF, la amplificación. Entonces la fuente de corriente esta va a amplificar en un factor de HF la corriente de base. Bien, Entonces IC va a ser igual a HF por IB. por Sí, IB. exacto. Entonces, IC igual a HF por IB. Y lo que sigue sería ver que acá, nosotros cuando sacamos esto decimos, o sea, esto es positivo y tierra es negativo, ¿verdad? Sí, Ponemos acá más, menos. Bien. Pero la corriente, fíjate que fluye para arriba, de menos a más. sí. Bien, es como que está al revés. Entonces, desde ya vamos a decir que IC sería menos. O sea, a IC le ponemos un signo negativo. Bien. Ujú, Simplemente porque fluye al revés, digamos. Por esta convención de signo. Solo por ese detalle. Pero eso es importante. El detalle es el signo negativo, es importante. ujú. Porque eso te da vuelta a la onda, digamos. Cuando te la amplifica, te la da vuelta. Entonces, la tensión acá en la salida, ¿cuál va a ser? Por ley de Ohm. RC, ¿verdad? La tensión por la corriente. Claro, por Perdón, la IC. resistencia por la corriente, por IC. O lo mismo, decir RC, perdón, negativo por HF por IB. Bien, entonces ahí tenés la salida ya. Ya tenés esto de acá. Vamos a ver la entrada. Y la entrada es en este punto, que es lo mismo que este punto, que es lo mismo que este punto, ¿verdad? Ujú, Sí. O sea, esos tres son el mismo nodo. claro. Entonces lo que vamos a hacer es sacar acá un... En lugar de escribir R1 y R2 por separado, vamos a sacar un equivalente. Bien. Entonces vamos a decir que esto es R12. ¿Se entiende? Sí, O sea, sacaste el equivalente nada más, el paralelo. el paralelo. Bien. Y como este punto es el mismo que este punto, vamos a sacar nosotros cuál es la tensión en ese punto. Acá vamos a sacar BI. Ajá. Es como que acá hay una corriente de entrada, una II. Bien. Una I o una IE de entrada, ponele. Y la corriente de entrada se divide en una corriente acá y la IB. Bien. Se Ajá, divide ya acá. entiendo. BI sería la caída de tensión que hay acá, mira. O sea, entre estas dos resistencias, ¿verdad? Claro. Si vos sumas la caída de tensión acá más la caída de tensión acá, es lo mismo que decir la caída de tensión acá. O sea, si vos sumas la caída de esta tensión, es lo mismo que decir BI. Porque, o sea, la sumatoria de las tensiones en un lazo cerrado tiene que ser nula, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la ley de Kirchhoff? Entonces, BI va a ser la suma de la caída de tensión Claro. acá, que es IB Sí. por HIE, más la caída de tensión acá, IB por R. Pero Y en B realidad no por es toda la R. caída de tensión ahí IB por R, porque viene otra corriente de acá.
que provoca una caída de tensión también. Y esa corriente que viene es esta, la IC. Ajá. Entonces IC por RE, ¿verdad? Va a ser más. Es más porque las dos tienen la misma dirección. Esta viene para acá y baja, y esta baja también. Ninguna sube, entonces es más. Ajá. Bien. Ok, Sí, desarrollando un poco eso, vamos a decir IB por sí. HIE más, sacan factor común, RE, IB más IC, ¿verdad? Pero no pongamos IC, pongamos lo que vale IC Sí. por IB. HF menos HF. No le pongamos el... No, no, el menos indica la dirección en esta parte. ¿No sería menos? Bien. Este sería el menos, serviría para sacar la tensión de salida, digamos. Ajá. Pero como acá las dos están sumándose, van más. Porque se suman. Ujú. No están restando, están sumando las fuerzas de las fuerzas de las corrientes, digamos. Entonces, queda más. BI, aquí va a ser igual a IB, HIE más. Sacamos saca factor común IB, R, HFE más uno, ¿verdad? Sacando factor común IB acá. Em, Podemos volver a sacar factor común IB, IB, HIE más R, HF más uno. Bien, ya nos queda esto. Ahora sí podemos calcular la ganancia. La ganancia va a ser salida sobre entrada. La salida que es esto de acá. Bien. Y la entrada, esto de acá. Eh, entonces, nosotros podemos cancelar acá IB con IB. Y nos queda que la ganancia va a ser igual a menos RC por HF dividido en HIE más R por HF más uno. Y eso es tu resultado, digamos. Esto es la ganancia. Bien. Lo importante acá es que te queda todo en términos de los parámetros híbridos. O sea, y tus resistencias, por supuesto. Te queda la resistencia de carga, la resistencia de emisor y los parámetros híbridos. O sea, HFE, HIE. La ganancia te tiene que dar así, digamos. El siguiente es este. La diferencia entre este y el anterior es que acá, fíjate que sacamos la tensión de salida en el colector, ¿verdad? Ajá. Y acá vamos a sacar la salida en el emisor. Bien, es la única diferencia. Pero el resto tiene que ser igual. Entonces, hacer un modelo híbrido Ah, eso puede es, variar, digamos. puede variar de dónde sacas la tensión. Ahora solo calculamos la tensión acá, digamos, en el emisor. Entonces, la salida, otra vez, desde la perspectiva de la corriente alterna. ¿Qué ve? Ujú. Acá ve una masa, ¿verdad? Sí. Acá también Sería. está masa. Entonces están en paralelo estos dos. De este nodo se divide a masa y a masa. A masa y a masa. Bien. R1 y R2. Pero nosotros ya sabemos que nos conviene, como hemos hecho el ejercicio anterior, sacar un paralelo acá. Entonces vamos a colocar directamente R1, 2. Bien, por estos Ujú. dos. ¿Qué es lo que sigue? Por aquí, la corriente. Por un lado, tiene una resistencia para pasar de la base al emisor. Bien, esa resistencia o la impedancia es H y E. Bien. Y luego pasa, ya está en este punto, sería este punto de acá, y pasa al emisor, ¿verdad? Al RE, que Sí. también va a masa. RE. Ok. Por otro lado, en el caso del colector, lo que hace el colector es que es como si fuese una fuente, bien. En este caso saca corriente desde tierra, ¿verdad? Y la manda, digamos, vamos a ponerla acá. Saca corriente de tierra, esa corriente pasa por RC, ¿verdad? Pasa por acá y la manda al emisor. Bien.
Entonces, tenemos acá la fuente que pasa por RC y llega al emisor. La corriente va así. Bien, desde tierra, fuente, RE. Acá también tierra, pasa por RC, fuente y AR. Entonces este es el modelo híbrido. Y fíjate que ahora B sub out, o sea, la salida, la estamos sacando en el emisor. O sea, en este punto. Si nosotros vamos a colocar las puntas de un multímetro, pondríamos una acá y otra en tierra. Entonces pondríamos una acá y otra en tierra, ¿verdad? Esta sería la salida. Y obviamente si tenemos que calcular la ganancia, vamos a decir la ganancia va a ser la salida sobre la tensión de entrada. La tensión de entrada sería este punto acá. Bien, el BI, que es lo mismo que decir este punto acá. Por Kirchhoff, la sumatoria de las tensiones que caen en un nodo tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Que caen en un lazo cerrado, digamos. Entonces, este lazo cerrado va de acá para acá, a tierra. Entonces, la caída de tensión en BI tiene que ser igual a la caída de tensión en HY y la caída de tensión en RE. La caída de tensión en HY es la corriente que atraviesa HY, que en este caso es IB, ¿verdad? Por HY. Más la caída de tensión en RE, que también lo atraviesa IB, porque IB viene por acá y va para allá, ¿verdad? Entonces IB por RE. Pero como acá tenemos una fuente de tensión, viene otra corriente, IC, que también atraviesa a RE, digamos, ¿verdad? Y sabemos que ese IC es HFE por IB. Entonces vamos a poner más IC por RE. Resolviendo esto es igual que el anterior. Entonces IB, HIE más IB, factor común, RE y IC a que es igual a IB por HF más 1. HF más 1, ¿verdad? Entonces BI sería IB por HIE más RE por HF más 1. Ups, acá es paréntesis. A ver, sí. Bien, entonces nos queda así. Y la salida sería esta de acá. No, perdón, estoy enseñando otra. Esta de acá. Bien, o sea, la salida en el emisor. La tensión en el emisor. Y la tensión en el emisor, fíjate que la hemos sacado acá. ¿Verdad? Son las corrientes que atraviesan el emisor por la resistencia del emisor. O sea, va a ser R por IB más IC. Sí, por IB más IC. Y IB, ups, ¿qué es IB IC? más HF por ahí Ahí, va. ¿verdad? Ujú. Por IB por HF más 1, sacando factor común. Ujú. Sí. Bueno, esto es BO. Entonces ahora ya vamos a poner la ganancia. Me olvidé de colocar acá el signo negativo, me parece. Sí, no, a ver. No va. No, en este caso no va signo negativo porque, claro, porque las dos fluyen de arriba a abajo y acá decimos positivo es Ujú. el punto y negativo de arriba a abajo, ¿ok? Entonces, como no está fluyendo en sentido contrario a la corriente, va signo positivo, no va signo negativo. Así que ya copiamos esto, salida sobre la entrada, salida, entrada. eh, Podemos cancelar y B. Fíjate acá siempre se va a cancelar y B. En estos ejercicios siempre se tiene que cancelar y B. Ajá. Y nos queda igual a R
HF más 1 sobre HIE más R HF más 1. Bien. Ok, cuestión importante acá. Digamos, también es útil muchas veces analizar el resultado este que nos queda por dos cosas. Principalmente, te vas a dar cuenta que acá, en este circuito particular que se llama... Sí tenía espacio abajo, ¿por qué me fui? Bueno, en este circuito, que es el emisor común, vamos a tener que la amplificación es más o menos 1. O sea, como no hay amplificación, ¿bien? AB tiende a valer 1. O sea, este circuito básicamente no amplifica la tensión. ¿Por qué? Porque tenemos esto, ¿bien? El HIE, o sea, la resistencia de entrada, es muy pequeña. Entonces podríamos despreciarla, ¿bien? Si la despreciamos, nos quedan dos términos iguales, arriba y abajo, que se pueden Claro, simplificar. Entonces esto queda 1, ¿bien? Eso no claro. sucede acá arriba. Acá arriba, si vos desprecias el HIE, ¿qué es lo que sucede? Este es cuando usamos cuando sacamos en el colector, sacamos la Ajá. tensión. Sí, sí. Ahí sí hay amplificación, porque vos desprecias el HIE No y no queda te queda igual. igual. Claro. Entonces acá sí que hay amplificación, bien. Este, de hecho, algo que se suele hacer también es, fíjate que HF y HF suele ser un número grande, por ejemplo, no sé, 200, ¿bien? Y esto es 201, que es agregarle un 1, quitarle un 1 no hace la gran diferencia en el número, Claro, es 200, ¿me entendés? Entonces, si decimos que los dos son 200, que no hace la gran diferencia, podemos simplificarlo, ¿bien? O sea, queda HF y HF, se van, y me queda que la amplificación es RC sobre R, que también es muy común decir que la amplificación de este circuito es esta resistencia sobre esta resistencia. Bien, o sea, es una aproximación bastante cercana y que se utiliza. Si vos en un examen pones esto, no va a estar mal, digamos, te va a dar un buen resultado. Bien, bastante cerca de lo real. claro. Y bueno, entonces, y en cambio en este sentido, o sea, si yo estuviese tomando la tensión acá en RC, me da que la amplificación sería RC sobre R negativo. Si tomo la tensión acá, en el emisor, tengo que la amplificación es 1. Bien, no hay amplificación. Bien, vamos a este de acá. También hay que sacar la ganancia. Eh, tenemos acá la salida, entrada, y acá tenemos en cascada dos amplificadores, dos transistores, bien. Ajá. Entonces, otra vez dibujar un modelo híbrido. Entra por acá, ve. Esto es un cortocircuito para la corriente alterna. Y acá, ¿qué ve? Acá está tierra y tierra. O sea, estos dos están en paralelo. Llamémosle R1 y R2. ¿Ok? Entonces el paralelo es R1, 2. De acá, ¿verdad? Entonces ya estamos en este punto. Seguimos y tenemos que para pasar de la base al emisor tenemos el HIE. HIE, ¿verdad? Ahora ya estamos acá. Y en el emisor tenemos una resistencia. Pero como también tenemos un capacitor, vamos a decir que el capacitor está en cortocircuito, digamos. Entonces nos ponemos la resistencia, porque la corriente únicamente Ya. ve el capacitor, ve el Ah, o cortocircuito. sea, ¿no se pone la resistencia? No, el capacitor es perfecto, ¿verdad? Entonces estamos trabajando a bajas frecuencias, así que, perdón, a altas frecuencias y el capacitor sirve como cortocircuito. Bien, por el otro lado, acá teníamos la fuente de corriente, ¿verdad? O sea, extraía corriente de acá, pasaba por esta de acá, tuki, y ya no íbamos al emisor. Entonces tenemos fuente de corriente que valía HF por IB1 en este caso. Y esta vamos a llamar HI1, HF1. Pero vamos a decir que los dos son iguales, así que vamos a poner únicamente HF y HIE para simplificar. Probablemente en el examen te dé dos iguales igual. Bien, así que
tenemos la fuente de corriente y esto hay un RC acá. O sea, de un lado de la fuente de corriente se va al emisor, ¿verdad? Y por el otro lado, por este nodo, está conectado el RC1. Entonces vamos a poner acá. Y el RS1 está conectado a tierra, porque esta fuente de tensión continua se ve como tierra para la tensión alterna. Entonces tenemos RS1. Bien. Lo siguiente, el siguiente transistor. La salida la toma desde acá, este punto, ¿verdad? Está a tierra, sería este punto. Y pasando nuestra resistencia tenemos este punto de acá. Entonces de acá toma una salida. Y se va al otro transistor. Entonces se entra una corriente de base. Bien. Yo acá llamé P01 a ese punto. Y tenemos para pasar de la base al emisor H y E. H y E. Pasamos y tenemos R a tierra. RE1. Por este lado sabemos que hay una fuente de corriente, Ahí no se ¿verdad? pone, digamos, a tierra directamente por el capacitor. No, porque fíjate, este capacitor sí está a tierra. Entonces la corriente va y pasa a tierra. Este capacitor no está a tierra. Entonces este es únicamente un capacitor de desacople. De acá sacamos la tensión de salida. Ah, ya entendí, ya entendí. No está conectado a tierra, entonces la corriente no va a tierra. Este, entonces la corriente efectivamente sí va a RE, bien. Y por este lado, nuestra fuente de corriente que sale de tierra y se va a RE. Entonces esto vale HF por IB2. Bien. Eh, bueno, y luego la salida, ¿dónde la tomamos? Acá. O sea, justo si acá está tierra y acá está mi resistencia, tierra, mi resistencia, la salida está en el otro extremo, ¿verdad? De la resistencia Sí, de emisor. Entonces, acá es la claro. salida. Acá es Vout. Sería la salida total. La salida total, sí. Claro, porque esto es como una salida intermedia, digamos. Claro. Bien, perfecto. Entonces, ese sería el circuito híbrido. Mira, Hermoso, precioso. pero vos, en realidad, una vez que haces mucho ese ejercicio de esto, ya no lo haces al circuito híbrido. Es como que ya lo ves acá. ¿Has visto cómo yo lo dibujo acá? Que Sí, acá está la tensión, acá está. Yo sé que acá está el HY, que acá hay otro HY. Entonces ya no te interesa hacerlo, digamos. Probablemente cuando practiques mucho ya no lo vas a hacer. Yo creo que en el examen no lo hice. O sea, no hace falta que lo hagas, pero te ayuda a visualizarlo mejor si es que todavía no entendés mucho, digamos. Entonces, vamos a ver. Tenemos que sacar la ganancia. Sabemos que es salida sobre entrada. Así que vamos a ver cuál es la salida. ¿Cuál es la salida? Es esta de acá. sería Ujú. R2, ¿no? Eh, Ah, no, R1 no, porque no hay R1. sí, dejamos RE nada más entonces. RE por HF, HF por IB2 Ujú. Sí, más IB, y B2, no, IB2, porque esta es IB2. claro, IB2 Por RE también. Oh, por sí, R. claro, Bueno, lo mismo, claro. Claro, podría haber puesto paréntesis acá, digamos. claro. Y ahí queda. Bien. Bueno, este. Ok, pero no sabemos cuánto vale IB2. Bien. Ajá. Lo que nosotros tenemos acá es esto acá. Que esta tensión comienza como B01. ¿Y cuánto sería esta? IB2 sería la salida previa, que no. Sí, o sea, claro, la que entra por acá.
Pero no sabemos cuánto vale porque nosotros lo que sí podemos saber cuánto vale B01, que es la salida. Por eso te digo, la salida previa. Sí, bien. Primero tenemos que calcular eso para saber IB2. Sí. Ok, entonces calculamos eso. ¿Cuánto vale B01? B01 sería eh, RC Ujú. por menos RC sería, ¿verdad? Sí, ¿O menos no? RC Por por... HF Ajá, por IB1. perfecto. Ahí está. Entonces esa sería la salida ahí. Y ese Eh, sería el valor de IB2, no, ¿no? acá esto es una tensión y es una corriente. Ajá. Ah, tenés razón, tenés razón, Bien, tienes razón. bien. Ok, entonces ya tenemos algo más. Igual, está bueno que sepamos eso. Pero fíjate que esta sería como nuestra nueva BI, ¿verdad? Como una B de entrada 2. Bien, entonces, B out sería este. Nuestro problema es que acá tenemos que poner que esto esté en función de IB para que después podamos cancelar. Porque entonces vamos a tener la ganancia es igual a salida sobre entrada. Esta entrada va a estar en función de IB, o sea, va a contener una IB y esta va a contener otra IB para que se cancele y nos Claro. quede lo que queda en, en función de los parámetros híbridos. Entonces, mira, esto podemos expresarlo de dos formas. Por un lado, ¿verdad? B o 1 es lo que vos has dicho, cuando pasa la corriente de acá a acá, entonces RC multiplicado por la corriente. Pero por otro lado, también, digamos, esto es BI2, o sea, la entrada de 2. Y es la caída de tensión, esta sumada con esta. ¿Bien? ¿Tiene sentido eso? Sí. Bien. Entonces, vamos a decir que menos RC por HF por IB1 va a ser igual. Ahora, este punto, ¿verdad? Ya sacamos esta tensión. Que esto tiene que ser igual a la caída de tensión entre este y acá, pasando por esta otra rama, digamos. Entonces, ¿qué pasa? IB2 por HIE, la caída de tensión acá, más la caída de tensión acá. IB2 por R. IB2 por RE, y en realidad esto es RE por HF más 1, porque tenemos esta corriente y esta corriente, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, ya sabemos que cuando sacamos el factor común y todo eso, nos Sí. queda así. Bien. Entonces de acá sí podemos despejar cuánto vale IB2 en función de IB1. Bien. Entonces, IB2 va a ser igual a qué? Menos RCHF por IB1 dividido en HIE más RE por HF más 1. Despejando IB2 de acá. Bien. O sea, primero sacaría factor común de Claro, IB2 y IB2. de ahí, ajá, Lo que ajá, ya, queda ya. lo has pasado dividiendo. Bien, ahora sí tenemos IB2 y ahora sí podríamos reemplazar acá arriba IB2. Bien, que ya lo vamos a hacer en un momento. Entonces vamos ordenando un poquito esto. Bien, ya tenemos cuánto vale BO, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuánto vale BI. BI. Aquí es igual. Sería igual a la caída de tensión acá nada más, ¿verdad? Claro, Porque que va sería I de base ajá, y de base 1 por HIE. por HY. Como no hay acá, esto va a tierra,
sea, no, claro, no hay nada más. Ok, bueno. no hay nada. Entonces, en definitiva, la amplificación va a ser B0, bien, R por HF por IB2 más IB2 más IB2 así era. Sí, ¿verdad? Sí. En realidad podemos poner que es igual a R por IB2 más HF más uno. Muy bien. Bien. Abajo. eh, B sub I, que habíamos sacado acá. IB1 por HIE, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a reemplazar IB2, que está de acá arriba. Vamos Ujú. a ver dónde estaba. Acá está IB2. Vamos a ponerlo acá. Esto es IB2. Entonces esto queda multiplicado por R por, de este lado, HFE más 1, B más ¿verdad? Todo de 1 arriba. Sobre sobre IB IB1 por HIE. por HY. Esto es mi amplificación. Bien. ¿Qué podemos simplificar? IB1. Acá este con este se va. Entonces queda R multiplicado. A ver, para. R multiplicado por RC multiplicado por HFE multiplicado por HFE más 1 Más 1 dividido en HIE multiplicado por HIE más RE por HFE más 1. Bien. En definitiva, este quilombo es la amplificación total del circuito. Uy, ¿qué hice? Ahí está. Bien. sale Yo un pasón. sabes que me imagino siempre cuando veo eso. Mira, a ver, capaz que a vos también se te hace más fácil. C, D, F. Yo siempre me imagino, no sé por qué, que esto es una estupidez lo que te puedo decir. Pero esto es un edificio que se derrumba. Y cuando se Ajá. derrumba, esta línea es como casi así, se derrumba y queda ahí. ¿Ves? Entonces, y esto que queda todo abajo, no sé, ya pasa para arriba. Pero es lo que siempre me imagino, no sé por qué. Entonces, si esto es el que se derrumba, haz así, tú, y queda multiplicando acá abajo. ¿Me entendés? Y si Ah, hubiese acá algo entendí, abajo, pasa por arriba, digamos. ya Dato entendí. curioso de qué pasa en mi mente cuando veo ese producto. Ok. Pero sí son edificios que se derrumban. Bueno, ahora, cuestión interesante que siempre está bueno analizar las ecuaciones que nos quedan. Resulta, acá falta un paréntesis, que esto, ¿te acordás? Mira, viste que acá ya hemos analizado nosotros, de hecho en dos ejercicios anteriores, por separado esto y por separado esto. Porque te acuerdas que primero sacábamos la tensión del colector y después decíamos tensión Sí, del emisor. Y esto, ¿te acuerdas que la sí, amplificación era uno? sí. Y esto, la amplificación era RC sobre RE. ¿Te acordás? Sobre Cuando el hacíamos B. el redondeo. Sí. Bueno, resulta que en esta ecuación se encuentran esas dos ecuaciones anteriormente. Vos fíjate que tenemos nuestro RC y nuestro RE acá abajo. O sea, yo voy a Sí. tomar, de hecho lo voy a poner con colores acá. A ver, volvamos a la ecuación anterior. ¿Cuál es? ¿Esta? ¿Esta era? No, No, la anterior. esta. Esta. Bien, Ese es fíjate. cuando equivale a 1. Bien, entonces acá lo vamos a poner con este verde. Bien, este es el emisor común. Emisor común, o sea, este. Bien, y el del colector común sería esta de acá. Y lo vamos a poner en este azul. Bien, o sea, este azul es este, colector común.
Bien, tenemos esas dos ecuaciones. Pues fíjate acá están las dos. Tenemos eh, R por HF más 1. Está mi R, está mi HF más 1, ¿verdad? Y abajo HY R HF más 1, que es esta parte de acá. ¿Ves? Y de este lado tenemos el HY. Bueno, acá está como redondeado ya. Tenemos el HY en azul. No, a ver, ¿por qué me queda así? Tenemos el R HF acá. Bueno, la cuestión es que de este lado tendríamos que tener, digamos, esta ecuación. R HF más 1 dividido en HY más R HF más 1. Y de este otro lado tenemos que tener la otra ecuación. O sea, esta de acá. RC HF HY. De hecho, acá está también signo negativo, pertenece a esta ecuación. Ya no consideramos esto, ¿te acordás? Claro, claro. Entonces, el anterior sí teníamos. O sea, claro, esto no va en realidad, porque acá tenemos ya puenteado con el capacitor. No, entonces está bien. Eso no va. Entonces, pues fíjate que esto es la ganancia de uno multiplicado por la ganancia del otro. Bien. Y eso es importante, porque si vos tenés dos amplificadores en cascada, la ganancia total tiene que ser el producto de todas las ganancias. O sea, el amplificador uno, el amplificador 2, si hay otro, el amplificador 3 y así. Las ganancias se van multiplicando. ¿Ok? Claro, claro. Entonces ese es como el Ya análisis que entendí. podrías hacer de esto, digamos. Em, pero bueno, en conclusión eso es, esta sería la ecuación final, digamos, esta de acá.